¿Siempre fuimos y seremos deudores? La respuesta es no, y abre otros interrogantes. Por ejemplo, ¿no se podía haber tomado crédito interno con una clase terrateniente tan poderosa y con un giro tan fuerte en el exterior, como se había hecho, por ejemplo, durante las guerras de la Revolución? El 19 de agosto de 1822, por iniciativa del ministro Rivadavia, la Junta de Representantes de Buenos Aires facultó al gobierno provincial a negociar dentro o fuera del país un empréstito de 3 a 4 millones de pesos para construir un puerto en Buenos Aires, fundar ciudades en la costa que sirvieran también de puerto, levantar algunas ciudades o pueblos en la frontera con el Indio y proveer de aguas corrientes a la ciudad de Buenos Aires. Otra ley disponía que el empréstito, que sería por 5 millones de pesos, más o menos 1 millón de libras, y que la base mínima de colocación sería el tipo del 70%, o sea que por cada lámina de 100 al gobierno de Buenos Aires le tocarían 70 libras. La ley quedó aprobada y se fijó como garantía toda la tierra pública de la provincia de Buenos Aires. Por aquellos días, John Parry Robertson, socio principal de la casa J.P. Robertson y compañía de Buenos Aires y Lima, estaba en Londres gestionando un empréstito para el gobierno del Perú. Allí fue contactado por las autoridades porteñas para tratar de colocar un empréstito. Rápidamente, Parry Robertson entrevistó con su querido amigo Alexander Baring, quien aceptó gustoso lanzar un empréstito de Buenos Aires y repartirse con los hermanos Robertson y sus socios la diferencia entre las 700.000 libras y las 850.000 que realmente conseguirían colocándolo en el mercado de Londres. El 7 de diciembre, los Robertson convencen a Rivadavia para que acepte la formación de un consorcio para la colocación de un empréstito en Londres al 70. Aquí hay un punto muy importante. Mientras que la ley habilitaba colocarla como mínimo al 70, los consorcistas dan por hecho que ese sería el valor, 70%. Los gestores de este negocio fueron Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáiz Valiente y, por supuesto, los hermanos Robertson. En su conjunto se llevaron 120.000 libras del monto total del empréstito. La Baring habría logrado recaudar 850.000 libras. Al gobierno de Buenos Aires solamente le tenía que pagar 700.000. De las 150.000 libras restantes tenía que darle 120.000 a los comisionistas y quedarse la Baring con 30.000 libras más. Robertson y Castro retiraron otras 7.000 libras en conceptos de comisión y, ¿por qué no?, otras 3.000 en gastos. Y ya que estaban la Baring viendo el descontrol, impuso un descuento de 131.300 libras por 4 servicios adelantados de intereses y amortizaciones, más una comisión del 1% sobre los mismos. Tras el saqueo de la Baring y sus socios anglo-argentinos, del hipotético millón de libras quedaron 552.700. Lo que no se había modificado, por supuesto, era la deuda. Debíamos 1 millón de libras. El 2 de junio, el banco informaba que no convenía por prudencia mandar oro a tanta distancia y proponía depositar en su propio banco las 552.700 libras a un interés del 3%, que es todo lo que podemos dar. Recordemos que la Baring había colocado el empréstito al 6%. Al nuevo gobernador de Buenos Aires, Juan Gregorio de las Heras, le pareció demasiado y le pidió que le mandaran algo. La Baring se conmovió y compró unas 11.000 onzas de oro que equivalían a 57.400 libras. Descontó el 1,5%, o sea, 861, por gastos de seguro y las remitió a Buenos Aires. Pero aquí no termina esta trágica historia. Todavía quedaban casi 450.000 libras que irían llegando según la voluntad de la Baring, no en oro, sino en letras de cambio firmadas por los negociadores del empréstito y que tenían como domicilio de pago Londres. ¿Qué pasó con las pocas libras que llegaron a Buenos Aires? Por supuesto que con ese dinero ni se construyó el muelle, ni se fundó un pueblo en la costa, ni en la frontera, ni se instaló ni siquiera una cañería de agua corriente.
En primer lugar, debieron reembolsarle al consorcio los 250.000 pesos adelantados, más su considerable interés. El remanente, poco más de 2 millones de pesos, junto con otro millón de letras de tesorería que se dispuso que fueran provisoriamente administradas por una Junta de Inspección y Economía para entretenerlos productivamente. La Junta estaba presidida por Juan Pedro Aguirre e integrada por Manuel Arroyo y Pinedo, José María Rojas, Francisco del Sar y Romualdo José Segurola. Nos podemos imaginar el entretenimiento que se le dieron a aquellos fondos públicos. Ese dinero, transformado en pesos Río de la Plata, fue prestado al comercio local. ¿Quiénes fueron los comerciantes de la plaza que recibieron los fondos para entretenerlos? Exactamente los negociadores del empréstito. He aquí las cifras. Braulio Costa y John Robertson, 878.750 pesos o 175.750 libras. William Robertson, 260.840 pesos o 52.568 libras. Miguel Riglos, 100.000 pesos o 20.000 libras. En total, la Junta Administradora prestó 2.014.234 pesos hasta el 24 de abril de 1825. Cuando traspasó su cartera al recientemente creado Banco Nacional, transfiriéndose al resto del país una deuda contratada por un consorcio de negociantes anglo-criollos de Buenos Aires. De más está decir que los fondos se entretuvieron tanto que los préstamos jamás fueron devueltos. Para 1904, durante la presidencia de Roca, cuando se terminó de pagar el crédito, la Argentina había abonado a la Casa Baring la suma de 23.734.766 pesos fuertes. Se inauguraba una trágica tradición argentina, la de tomar deuda externa sin una contraprestación acorde a los compromisos asumidos.